Se lo escucha. Bien, vamos a presentar el tema correspondiente al programa de la materia. Infección del sitio quirúrgico. Se llama así a la infección que ocurre en la incisión o su vecindad en los primeros 30 días después de la intervención quirúrgica y que se puede extender hasta un año en caso de usar prótesis, desde las mallas de polipropileno que usamos, por ejemplo, en la reparación de las hernias, hasta los stents y todos los implantes que se puedan realizar en diferentes especialidades. Las infecciones del sitio quirúrgico pueden ser superficiales si afectan solamente a la piel y el tejido celular subcutáneo, profundas si comprometen los tejidos blandos profundos como los músculos y la saponeurosis, y pueden ser también organocavitarias cuando comprometen los órganos manipulados durante la intervención. El paciente con infección del sitio quirúrgico tiene 5 veces más riesgo de mortalidad. Fíjense lo importante que se va a tomar en cuenta este tema al momento de intervenir a un paciente. Las categorías de cirugía por su riesgo de infección se clasifican en cirugías limpio contaminadas, cirugías contaminadas y cirugías sucias. Vamos a desglosar cada una de estas. Esta sería una cirugía limpia, que puede corresponder, por ejemplo, a una hernia, puede corresponder a la resección de un lipoma o de otro tumor benigno, una cirugía programada con la piel en buen estado, en que no ha habido contaminación, por ejemplo, por un mal estado de la piel o por la apertura de un órgano que contiene gérmenes como el intestino, la vesícula o el apéndice. En cambio, las cirugías limpio contaminadas son las cirugías en que, a pesar, es decir, habiendo tomado todas las previsiones y haciendo una técnica arreglada, tenemos la necesidad de abrir un conducto, exponer una mucosa contaminada, ¿no? Naturalmente contaminada, como el apéndice, ¿no? Una cirugía totalmente arreglada, pero en la que debemos seccionar el apéndice y exponer la mucosa. Esa ya es una cirugía limpia contaminada. Cirugía contaminada es aquella que se realiza, por ejemplo, en condiciones de perforación de un órgano. Por ejemplo, una apendicitis perforada, una úlcera péptica, gástrica o duodenal perforada, perforación de un divertículo de Meckel, perforación de un divertículo colónico, ¿no? Perforación de cualquier víscera en la que ha habido vertido de su contenido a la cavidad peritoneal antes que nosotros intervengamos. Es decir, ha transcurrido un tiempo entre la perforación y el hacer diagnóstico de la perforación, tener al paciente preparado para la cirugía y finalmente intervenirlo. Han tenido que pasar seguramente horas, si no es que días, y en ocasiones semanas, antes de que llegue al hospital y nosotros podamos intervenir. Entonces, en estos casos hay vertido de una cantidad grosera, abundante de material contaminante, ¿no? Con formación de placas de fibrina. Vean la gran contaminación de órganos vecinos a la perforación. Esta contaminación puede extenderse a toda la cavidad peritoneal, produciendo una peritonitis generalizada, que es un cuadro muy grave, que tiene alta morbimortalidad, a pesar de todos los cuidados que tengamos, a pesar de todos los procedimientos a nuestro alcance. En el caso de una gran contaminación, un paciente que llegue, por ejemplo, al hospital con una apendicitis perforada de una semana de evolución, 10 días de evolución, que puede suceder un paciente que vive en el área rural, que es difícil el diagnóstico, que es manejado por ahí de forma no ideal, en un principio una posta sanitaria, a veces son tratados con analgésicos y antibióticos,
enmascarando el cuadro y permitiendo que la infección progrese. En casos como este de gran contaminación, a pesar de los esfuerzos de lavado y limpieza que hagamos durante la cirugía, es probable que no controlemos, no podamos controlar la infección. En estos casos es conveniente dejar la herida abierta, como se ve en esta situación, ¿no? Usando, después de hacer el lavado, ¿no? Cubrir las vísceras con una lámina de plástico y dejar la herida totalmente abierta. A esto se llama la parostomía contenida. Eso tiene el propósito de no lastimar los tejidos intentando hacer una sutura. Cuando nosotros hacemos sutura, desflecamos la aponeurosis y la pared abdominal, y cuando tenemos que reoperar debemos resecar todo ese tejido necrótico. Entonces, para evitar esa situación, sabiendo que vamos a tener muy probablemente que reintervenir, sencillamente no cerramos la herida abdominal, la dejamos totalmente abierta, las vísceras internas cubiertas con un plástico para que no pierdan humedad, no se resequen y no pierdan temperatura. La idea es reoperar, llevar a este paciente nuevamente a quirófano bajo anestesia general, retirar este plástico, revisar nuevamente la cavidad, las vísceras, eventualmente hacer un nuevo lavado. Si vemos que ya el proceso infeccioso ha disminuido, que las vísceras están limpias, que no hay colecciones purulentas, eventualmente en esta situación podemos cerrar el abdomen, por lo menos parcialmente, la aponeurosis, y dejar abierta los tejidos superficiales, es decir, la piel y el tejido celular subcutáneo, que son los que más difícilmente se puede controlar la infección. Pero podemos cerrar la aponeurosis para permitir que se restituya el tránsito intestinal, que las vísceras que han estado expuestas a la temperatura ambiente después de la manipulación del lavado nuestro, se paralizan, se produce hilio. Entonces, si cerramos la aponeurosis, permitimos que retome su temperatura, que recupere el peristaltismo y el paciente se pueda alimentar. En tanto, nosotros podemos controlar la infección de los tejidos superficiales, del tejido adiposo y de la piel, que ya no tiene tanto apuro. ¿Cuáles son los factores de riesgo de infección del sitio quirúrgico? Pueden ser endógenos, que son atribuidos al propio paciente, gérmenes que viven normalmente en la piel del paciente o dentro de sus vísceras, ¿no? Que son saprófitos en estos lugares, mientras está este escudo indemne. Cuando se perfora espontáneamente, cuando nosotros hacemos una herida en la piel o en los órganos internos, ¿no? Abrimos una puerta, rompemos el escudo y permitimos que esos gérmenes salgan de su hábitat natural, habitual, a espacios que son estériles, como la cavidad peritoneal. Los factores exógenos son atribuibles al personal y al sistema sanitario. Y existen otros factores que los vamos a ver posteriormente. Los factores endógenos, empecemos por acá, son de riesgo para las infecciones del riesgo de infecciones del sitio quirúrgico. Se toma en cuenta la edad. Se dice que los ancianos tienen entre 2 y 5 veces más probabilidad de riesgo de infección del sitio quirúrgico. La malnutrición en los dos extremos, la obesidad y la desnutrición, igualmente aumentan la probabilidad de infecciones del sitio quirúrgico. La diabetes, por supuesto, porque es una enfermedad que sabemos produce una microneuroangiopatía, es decir, bloquea los capilares, que son los conductos que en definitiva llevan los glóbulos blancos, y los antibióticos, que son los que van a luchar contra la infección, evitan que estos elementos lleguen a las células. Puede haber una buena circulación en los vasos de gran y mediano calibre y de pequeño calibre incluso, pero los capilares están bloqueados. Entonces los glóbulos blancos y los antibióticos tienen mucha dificultad o llegan en muy baja concentración
a los tejidos afectados. Y los pacientes que tienen un tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, los pacientes que reciben quimioterapia o los pacientes que reciben corticoides, por ejemplo, por enfermedades inflamatorias, por artritis, por una enfermedad de Crohn, por una protocolitis ulcerosa y todas esas enfermedades que requieren tratamiento con corticoides están inmunodeprimidos y son más propensos a adquirir infecciones del sitio quirúrgico. En cuanto a los factores exógenos que contribuyen a la probabilidad de infección del sitio quirúrgico, ¿no? Se recomienda para prevenir esta posibilidad la ducha preoperatoria que disminuye la carga bacteriana de la piel del paciente. La eliminación del vello está controvertido, ¿no? Si en realidad no molesta, no interfiere, no invade la herida quirúrgica, por ahí es mejor no rasurar el vello o simplemente recortarlo con una maquinilla sin rasurar, porque podemos remover gérmenes de la profundidad, por ejemplo, de los folículos pilosos, de las glándulas sudoríparas, que son mucho más patógenas que las superficiales. Y por supuesto el lavado de manos, el lavado quirúrgico, es muy importante para prevenir este tipo de infecciones. La antisepsia del campo quirúrgico se realiza inmediatamente antes de iniciar la cirugía y se puede recurrir al alcohol entre 70 y 90%, la clorexidina, gluconato, 2%, o la povidona iodada al 10%. Existen otros, muchos otros, o varios otros antisépticos que también se usan con frecuencia, como el alcohol iodado, pero digamos que estos tres serían los que considero más importantes y más eficaces. En cuanto a los protectores de la herida quirúrgica, ¿no? Sabemos que la piel del paciente es una de las principales fuentes de microorganismos causantes de la infección del sitio quirúrgico. Para proteger la herida de estos microorganismos que normalmente viven en la piel, que en la piel no son patógenos, pero que cuando nosotros hacemos una incisión, rompemos el escudo, abrimos la puerta para que ingresen estos microorganismos en los tejidos blandos, pueden ser patógenos. Saprófitos en la piel y patógenos en los tejidos profundos. Existen plásticos adhesivos, uno de los más difundidos comercialmente en nuestro medio se llama Steri-Drape, y los conocidos campos quirúrgicos y compresas de algodón, que pueden combinarse de esta manera, ¿no? Tenemos un campo abdominal limitado por compresas, en este caso descartables, ¿no? Y encima se ha colocado, miren aquí, una lámina cuadrada de un plástico autoadhesivo transparente que fija los campos y que cubre totalmente la piel expuesta. De manera que hacemos la incisión cortando este plástico, ¿no? La incisión quirúrgica, cortando el plástico, de manera que solamente queda expuesta la herida y hasta el borde mismo de esta herida está cubierto con este plástico, el Steri-Drape. Existe una gran variedad en el comercio de este tipo de materiales, ¿no? Aquí tenemos una sábana muy amplia, una sábana de mayo, porque tiene en el centro un espacio que va a exponer la piel y en la cual vamos a hacer la incisión correspondiente para acceder a abrir la pared abdominal. Los materiales de sutura también son importantes. Existen los monofilamentos, que son los menos propensos a infectarse. Son menos propensos que los trenzados. Las suturas continuas tienen menos riesgo de infección que las suturas interrumpidas, es decir, que los puntos separados. Y se recomiendan las suturas impregnadas en triclosan, que reduce las infecciones organocavitarias. Por ejemplo, el Cadwood viene en unos sobres sumergido en un líquido que es el triclosan, que es un antiséptico muy importante para conservar este material.
el uso de suturas atraumáticas, es decir, una aguja que tiene una sola hebra, que no se puede reenhebrar y que produce menos trauma porque no tiene local ni abierto ni cerrado. Especialmente el local abierto puede producir mucha lesión de los tejidos al salir la aguja, ¿no? Entonces, los materiales de sutura pueden ser monofilamento, construidos por un solo filamento, y los multifilamentos, que son generalmente trenzados, ¿no? Existen suturas monofilamento y suturas polifilamento o trenzadas, tanto reabsorbibles como irreabsorbibles. Todas son útiles según el caso y según el órgano que estamos operando y la situación de infección o no infección en el paciente. Si hay infección, es mejor usar las monofilamento, pero ambas son útiles, ambas son ideales para determinados tejidos y en determinadas circunstancias. De no ser así, ya se habría eliminado o las monofilamento o las polifilamento. Vamos a ver una vista muy aumentada de una sutura trenzada. Suturas trenzadas son, por ejemplo, la seda, el Vicryl, el Dexon, ¿no? Y fíjense cuántos espacios pueden haber donde se aniden y colonicen las bacterias. Entre tantas fibras hay un montón de sitios que pueden ser colonizados por bacterias y va a ser muy difícil que el torrente sanguíneo llegue a estos sitios para producir los glóbulos blancos, para producir su efecto, el efecto esperado, ¿no? Entonces, eventualmente, en un procedimiento infectado en que las suturas están contaminadas de esta manera, probablemente va a ser necesario retirar estas suturas como única forma de controlar la infección en este lugar. El uso de drenajes está muy controvertido. Hay quienes usan drenajes siempre y quienes no usan drenajes nunca. En realidad, los extremos, todos los extremos, digamos que hay que tratar de evitarlos. Los drenajes son muy útiles en algunas circunstancias y en otras son absolutamente inocuos, inservibles, ¿no? En general, sirven para disminuir el exceso de flujo de fluidos en una cavidad. Por decir, si hemos hecho una cirugía y hemos necesitado lavar la cavidad peritoneal, siempre va a haber un líquido residual. No vamos a poder secar totalmente la cavidad peritoneal. Entonces sirve para extraer los líquidos que hayan quedado en la cavidad, sean estos soluciones cristaloides, sea un poco de sangre o algo de pus. No es que dejemos nosotros pus intencionalmente, sino que los tejidos están infectados y después de que nosotros terminamos la cirugía y cerramos la pared, vuelve a salir pus de los tejidos que están infectados, ¿no? Y estos drenajes sirven para exteriorizar todos estos fluidos. No sirven para alertar el control de una anastomosis, ¿no? Cuando hacemos anastomosis digestivas en condiciones de infección, hay una gran probabilidad de dehiscencia. No solamente por la infección, por la calidad del material, por la tolerancia del paciente a este material, porque los puntos fueron muy ajustados, porque fueron muy espaciados, por múltiples factores técnicos, puede producirse una filtración, una dehiscencia de la anastomosis. Y si el abdomen está totalmente cerrado, vamos a tardar mucho en diagnosticar esta dehiscencia y vamos a permitir que la infección progrese. En cambio, si tenemos un drenaje y vemos que sale pus, o vemos que sale contenido intestinal, o vemos que salen restos alimentarios, vamos seguramente a reintervenir ese paciente inmediatamente. Cuanto más pronto lo intervengamos, mayor probabilidad vamos a tener de controlar esa infección. Las recomendaciones que en caso de usarse deben ser cerrados, unidireccionales y aspirativos. Es decir, que el fluido que salga por los drenajes al exterior del organismo del paciente no vuelva a entrar, ¿no? Usamos muy frecuentemente, porque
no tenemos todo lo ideal, unos drenajes que se conectan con un guante. Pero si el guante, si el paciente cambia de posición, es probable que el contenido del guante vuelva a través del drenaje a la cavidad peritoneal y aumente la probabilidad de infecciones. Esto no debiera ocurrir, debíamos usar siempre drenajes cerrados, como estos, ¿no? Miren, tiene esta parte distal que puede absorber los fluidos de una cavidad determinada. Están conectados con una manguera que es impermeable, que se conecta en este extremo de este balón que tiene memoria, que se colapsa con la fuerza que nosotros le imprimamos cuando se abre esta válvula, ¿no? Y una vez colapsado, cerramos la válvula para que este balón proporcione una presión negativa. Tenemos otros ejemplos, como este, por ejemplo, este grande redondo se llama Hemovac, y este tiene característicamente un resorte metálico en su interior, ¿no? De manera que al colapsarlo y cerrar esta válvula, va a mantener una presión negativa, ¿no? A través de esta manguera que se deja en el sitio elegido para liberar de los líquidos que se puedan acumular en el interior del espacio que hemos operado. Por ejemplo, cuando operamos una hernia y ponemos una malla, una prótesis, ¿no? Hay siempre una reacción a cuerpo extraño y se produce un seroma que si se acumula va a dificultar, va a retardar la probabilidad de cicatrización, incluso puede abrirse por la gran cantidad de líquido acumulado entre los puntos, y una vez que se exterioriza este líquido que filtra entre los puntos, inmediatamente se contamina con los gérmenes del borde cutáneo y la infección puede llegar a la malla, infectarse la malla y producirnos un gran problema porque vamos a tener que reoperar al paciente, extraer la malla y tratar de controlar la infección. Este es otro drenaje parecido al anterior que vimos y parecido al que vamos a mostrar enseguida. Este es, por ejemplo, un drenaje de Jackson Pratt que tiene en el extremo distal una cinta aplanada multifenestrada que se coloca en el lugar que queremos drenar. Por ejemplo, si hemos operado la vesícula, vamos a dejarla en el espacio de Morrison, en el espacio subhepático, ¿no? Para que extraiga. Eventualmente se produce un lecho cruento en lecho vesicular del hígado, a veces un pequeño sangrado de un APA que es muy difícil de controlar y eventualmente puede filtrar algo de sangre después que terminamos la cirugía. Entonces dejamos ofrecida a esta región, esta parte del drenaje que se exterioriza por esta manguera a través de contraabertura al exterior. Y está provisto igualmente de un balón que tiene memoria, que después de colapsarse produce una presión negativa y absorbe, succiona a través de esta manguera el líquido que se haya coleccionado, con la característica de que tiene esta pinza que puede cerrar la manguera, el drenaje, y nos permite vaciar el contenido de este balón, ¿no? Que si tiene la mitad, más o menos la mitad o un poco más, es mejor evacuarlo para evitar el peso y la molestia del paciente y la probabilidad de arrancamiento. Es decir, se cierra esta pinza para ocluir, para impedir que refluya el líquido hacia la cavidad, se cierra esta pinza, se abre esta válvula, se comprime, se vacía, se evacúa el contenido de este balón en una palangana, en una riñonera, por ejemplo, ¿no? Y una vez que está colapsado, volvemos a tapar y entonces abrimos la válvula para que nuevamente funcione la succión de este balón. En cuanto a la profilaxis antibiótica, ¿no? Consiste en administrar un antibiótico elegido de acuerdo a la cirugía que vamos a realizar y las condiciones en que estamos realizando, ¿no? Una cosa es un paciente que tiene un proceso infeccioso y otro paciente que se somete a una cirugía limpia, como una hernia, por ejemplo, ¿no? Vamos a usar
en el caso de que vamos a realizar una cirugía limpia, ¿no? Antibióticos para los gérmenes que existen en la piel, que puedan significar un problema a pesar de haber hecho un tratamiento de la piel, a pesar de haber hecho antisepsis, de limitar los campos quirúrgicos, pueden haber gérmenes que se cuelen a través de esta ruptura del escudo que nosotros realizamos al incidir con un bisturí en la piel del paciente, ¿no? Se debe administrar 30 minutos antes del inicio de la intervención quirúrgica para que cuando nosotros cortamos con el bisturí haya una buena concentración plasmática de este antibiótico que estamos usando como profilaxis. El antibiótico que usamos como profilaxis no es necesariamente el que pudiéramos usar en caso de una infección, ¿no? En el caso de la profilaxis, para una operación como una hernia no complicada, va a ser fundamentalmente para cubrir gram positivos, los gérmenes propios de la piel. Y si encontramos una complicación y tiene que abrirse por algún motivo un conducto, un asa intestinal, entonces vamos a iniciar un tratamiento con un antibiótico que cubra fundamentalmente gram negativos. Es decir, se puede utilizar directamente un antibiótico que pueda prolongarse en un tratamiento, pero lo ideal es no, elegir un antibiótico para la profilaxis y en caso de infección, iniciar otro antibiótico con cobertura para los gérmenes que sospechamos que pueden producir infección. En general, la dosis es única. Se usa una sola dosis profiláctica, ¿no? Y en caso de, en algunos casos, es más importante la redosificación intraoperatoria que la prolongación de la profilaxis tras la intervención. Es decir, es más adecuado dar otra dosis de antibiótico profiláctico durante la cirugía que dar otras dosis profilácticas después de la cirugía. Vamos a ver un detalle de esto de esta manera, ¿no? Entonces, se indica la redosificación profiláctica cuando la pérdida de sangre es superior a 1,5 litros durante la cirugía. Es decir, si hemos administrado un antibiótico profiláctico, este está circulando en sangre, y tenemos un volumen de sangre de aproximadamente 5 litros, término medio. Y si de esos 5 litros hemos perdido 1,5, ¿no? Ese 1,5 va con los antibióticos que estaban circulando en ese volumen. O sea que hemos perdido cerca del 30% de la dosis que elegimos para la profilaxis. Con la sangre se va una cantidad de antibióticos y entonces será necesario dar otra dosis profiláctica durante la cirugía. Y el otro caso es cuando la cirugía se prolonga más de 2 veces la vida media del antibiótico. Para hacerlo más fácil, digamos que si la cirugía dura más de 2 horas, tendríamos que administrar otra dosis de antibiótico profiláctico, ¿no? Así no se haya abierto ninguna cavidad, así no se haya encontrado ninguna contaminación, ¿no? Si la cirugía ya duró más de 2 horas, vamos a administrar otra dosis de profiláctico, de antibiótico profiláctico. La temperatura corporal. Es tan importante evitar la hipotermia moderada y peor la hipotermia profunda, ¿no es cierto? El uso de aire acondicionado, por ejemplo, puede producir hipotermia en el paciente. La exposición de las vísceras a la temperatura ambiente va a producir hipotermia, ¿no? La temperatura corporal es de 36.2 a 37 grados centígrados, pero la temperatura ambiente es de 20 grados centígrados. Entonces vamos a producir hipotermia y con la hipotermia vamos a producir infección debido a la vasoconstricción periférica, ¿no? Sabemos que cuando hace frío, nuestra piel se pone fría y marmórea porque circula menos sangre, ¿no? La piel es el sistema de refrigeración del organismo. Entonces, para evitar la pérdida de calor se produce vasoconstricción periférica y hay menos circulación de sangre en la piel.
con lo cual llegan menos antibióticos. Si hay menos sangre fluyendo por la piel, hay menos antibióticos llegando a la herida quirúrgica. Entonces, es recomendable en estos casos el uso perdón, el uso de fluidos intravenosos calientes, digamos no calientes, sino calentados, entibiados a la temperatura corporal, a 37 grados centígrados, por ejemplo, ¿no? Si usamos líquidos más fríos, vamos a producir una hipotermia. Se pueden también usar lámparas emisoras de calor en el quirófano y mantas térmicas. Cubrir al paciente con mantas térmicas. El control de la glucemia es muy importante. Sabemos que la diabetes produce una microneuroangiopatía que afecta a los capilares. Ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no es cierto? Están obstruidos los capilares, tienen menor posibilidad de perfundir los tejidos con oxígeno y esto aumenta la probabilidad de infecciones del sitio quirúrgico. La fluidoterapia, es muy importante tomar en cuenta este tema, porque en general los anestesiólogos le hiperhidratan al paciente. Lo importante para el anestesiólogo es que no haya falla renal. Si orina mucho y orina clarito durante la cirugía, el anestesiólogo está feliz. Pero sucede que la hiperperfusión endovenosa va a producir edema en los tejidos. Si nosotros hacemos una sutura, una rafia, una anastomosis, ¿no es cierto? Le damos la atención adecuada a cada punto, a cada nudo. Pero si después se produce edema, va a aumentar la isquemia en estos puntos de sutura, en estas rafias. Y el aumento de edema va a significar menor flujo sanguíneo, menor llegada de glóbulos blancos y menor llegada de oxígeno y de antibióticos, lo cual aumenta la probabilidad de infecciones del sitio quirúrgico. Se menciona también la necesidad de transfusión sanguínea, que estaría asociada con una mayor incidencia de infecciones del sitio quirúrgico. Pero esto no es un efecto directo y lo vamos a explicar más adelante. No es que el transfundir sangre aumente la probabilidad de infección por sí misma. Existe otro mecanismo que lo vamos a analizar en un momentito más. El tiempo quirúrgico, la técnica quirúrgica y las reintervenciones influyen de forma muy importante en la producción de infecciones del sitio quirúrgico, ¿no? La mayor parte de las infecciones quirúrgicas se deben a la contaminación de la herida durante la intervención, ¿no? A través de la manipulación que nosotros hacemos, que tocamos la piel y tocamos la herida, que tocamos la piel y tocamos la herida, que eventualmente tocamos las vísceras que pueden haber sufrido un derrame mayor o menor de contenido intestinal y nosotros seguimos tocando otros sitios y llevando gérmenes a áreas que no estaban contaminadas. Las reintervenciones quirúrgicas aumentan el riesgo de infección 6.7 veces. Y la causa más frecuente de reintervención quirúrgica es el sangrado quirúrgico. ¿Y por qué puede producirse? Porque cuando nosotros intervenimos, nos esmeramos en que la hemostasia sea perfecta y verdaderamente cerramos cuando estamos seguros de que no hay nada sangrando. Sin embargo, en el momento de despertar al paciente, ¿no? Se usan medicamentos como la prostigmina y la neostigmina que pueden aumentar la presión arterial y eventualmente hacer sangrar vasitos que estaban trombosados, que estaban coagulados o que estaban incluso ligados y producirse una infección en el momento de la recuperación postoperatoria, sea por medicamentos que se usan para despertar al paciente o sea por que el paciente se despierta y se excita, se desorienta, hace fuerza, pelea, lucha, ¿no? Y entonces aumenta la presión y puede producirse una infección, una hemorragia, mejor dicho, perdón, después de que nosotros hemos cerrado
y no tenemos posibilidad de ver qué está sucediendo dentro. Otros factores para el aumento de las infecciones del sitio quirúrgico son los medioambientales y los circuitos de quirófano. Para ello debemos reducir la circulación, las actividades y número de personas que están en quirófano, lo cual no es nada fácil, porque tenemos estudiantes de enfermería, tenemos estudiantes de medicina, ¿no? Debemos mantener las puertas cerradas y los que han entrado a quirófano en algunos quirófanos o en algunos hospitales han visto que hay gente que entra y sale, incluso por las puertas batientes. Las puertas batientes solamente deben servir para que entre el paciente y que entre el equipo quirúrgico con las manos lavadas. Todas las demás veces que se necesite salir o entrar de quirófano, que deben ser las menos posibles, se debe usar una puerta secundaria. Pero cuando las puertas batientes hacen este efecto de abrirse y cerrarse, producen un intercambio de aire del área gris al área blanca. Y puede eventualmente la contaminación que salió de otro paciente infectado que está en recuperación, que está transitando por el área gris, el aire entrar al quirófano, al área blanca nuestra, y contaminar nuestras heridas. Y es, por supuesto, importante el uso de ropa limpia, gorras, barbijos, toda la indumentaria quirúrgica. El listado de verificación, checklist, es una sugerencia de la Organización Mundial de la Salud implantar un protocolo en el que una persona encargada, generalmente el anestesiólogo, haga una verificación de los datos en cada cirugía, particularmente en hospitales con gran flujo de pacientes, con gran número de cirugías, ¿no? Pueden cometerse muchos errores. Puede que el camillero encargado de introducir un paciente en el quirófano 10, lo introduce en el quirófano 15, ¿no? Y producir grandes confusiones. Entonces, el checklist, la verificación del listado, debe incluir, a partir de la identificación del paciente, el nombre del paciente, el diagnóstico del paciente, la operación proyectada del paciente, el nombre del cirujano, de los ayudantes convocados y del anestesiólogo. Recién entonces se puede comenzar la cirugía, porque se han producido, están referidos en toda la literatura, errores muy grandes, ¿no? Un paciente que debía operarse de la vesícula por ahí, le amputan una extremidad, le amputan una pierna, o al paciente que tenían que extirparle, que amputarle la pierna derecha, le amputan la izquierda, ¿no? Entonces es importante reconocer perfectamente cuál es el paciente, cuál es la patología, qué área corresponde operar y quiénes son los participantes. Que esté perfectamente conocido. Esto evita muchas complicaciones y muchos juicios que se producen en todo el mundo, hasta en los mejores hospitales del mundo, ¿no? Entonces, para resumir, el lavado quirúrgico, el uso de antibióticos y sobre todo la técnica quirúrgica depurada son las pautas principales para reducir las infecciones del sitio quirúrgico. En cuanto al tratamiento de la infección del sitio quirúrgico, una vez que se ha producido, hemos tratado de evitar, hemos hecho toda la profilaxis, hemos hecho toda la prevención, nos hemos lavado las manos, hemos hecho antisepsia del sitio quirúrgico y hemos tenido una técnica lo más pulcra posible. Pero a pesar de eso, ¿no? Se pueden producir infecciones, porque ya había una infección al paciente, porque se perforó una víscera, porque es inmunodeprimido, por una infinidad de situaciones se ha establecido una infección. Y entonces existen tres pilares fundamentales para el tratamiento de las infecciones del sitio quirúrgico, basadas fundamentalmente, en primer lugar, el uso de antibióticos adecuados, el uso de drenaje quirúrgico y el soporte metabólico. En cuanto al uso de antibióticos adecuados, vamos a decir que estos son los que nos reporte el laboratorio después de hacer cultivo y antibiograma, después de identificar la bacteria dominante o las bacterias dominantes en esta infección y nos digan cuáles son los antibióticos que en este paciente, en esta infección
en este germen, en esta bacteria, son más eficaces, ¿no? Pero eso es un proceso que demora. Nosotros tomamos la muestra de pus, por ejemplo, o de tejido infectado y mandamos al laboratorio y el resultado nos van a devolver en 48 a 72 horas, que es lo que lleva el crecimiento de colonias, y verificar cuáles son los antibióticos mediante un disco en que existen una cantidad, 10, 12 o 15 antibióticos, ¿no? Vamos a ver, nos van a reportar en qué antibiótico ha habido menor crecimiento o un crecimiento nulo de gérmenes. En tanto nos llega este resultado, nosotros tenemos la obligación de iniciar un tratamiento quirúrgico, un tratamiento antibiótico de amplio espectro, es decir, que cubra gram positivos, gram negativos y eventualmente anaerobios cuando se ha intervenido colon, por ejemplo, ¿no? Se llama empírico porque estamos usando lo que generalmente es útil, pero sin haber identificado con certeza el germen ni el antibiótico específico para ese germen de ese paciente en esta hora. Los drenajes, hemos dicho que tienen utilidad, ¿no? Para informarnos de lo que está sucediendo dentro del abdomen cuando ya está cerrado, cuando nosotros no podemos ver, ¿no? Si sale sangre, puede salir un color claro, que es de lavado, ceroso, puede ser mucho más oscuro, o puede salir con coágulos, nos advierte de una hemorragia, equiparado con un laboratorio que nos diga que ha bajado el hematocrito, que ha bajado la hemoglobina, nos va a obligar a reintervenir ese paciente y ver de dónde está sangrando, ir a cerrar el grifo, como decimos habitualmente. Y por supuesto, tener un adecuado soporte metabólico y hemodinámico del paciente es fundamental. Una adecuada perfusión de los tejidos por sangre y por oxígeno. El tratamiento antibiótico está indicado en las cirugías contaminadas y sucias. Hemos dicho que hasta tener el resultado de cultivo y antibiograma se instaura un tratamiento empírico de amplio espectro. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ir viendo, ¿no? En el caso de cirugías abdominales y vaginales, predominan las bacterias gram negativas y los anaerobios. Por eso se recomienda combinar antibióticos que cubran los gram negativos, combinar con antibióticos que cubran los anaerobios. Se sugiere, por ejemplo, usar cefalosporinos de segunda generación o de tercera generación. Se sugiere usar gentamicina o 1 miligramo por kilo peso cada 8 horas, o amicacina, 5 miligramos kilo peso cada 8 horas, en combinación con metronidazol, 500 miligramos cada 6 horas, o clindamicina, 600 a 900 miligramos cada 6 horas. Estos son esquemas sugeridos. Existen otros, no son los únicos. Habíamos quedado en aclarar este tema un poco más atrás de la exposición, las transfusiones perioperatorias. No se ha podido demostrar que la transfusión de sangre sea causa directa de una infección hospitalaria, ¿no? Probablemente se debe a es decir, la hipovolemia con menor llegada de oxígeno sea la causa. Es decir, ¿por qué se transfunde sangre a un paciente? Porque está hipovolémico, porque está anémico. Es decir, había una menor cantidad de glóbulos rojos transportando oxígeno a los tejidos, perfundiendo de oxígeno los tejidos. Y esta sería la causa de una mayor incidencia de infecciones del sitio quirúrgico cuando se usan transfusiones de sangre. Es decir, no son la sangre, no es la sangre, no son los hemoderivados los que promueven la infección, sino la situación previa de anemia y mala perfusión de los tejidos. Se recomienda en cirugía colorectal especialmente un aporte de oxígeno, aunque el paciente tenga una adecuada concentración de oxígeno
es conveniente proveerle oxígeno por puntas nasales en el postoperatorio. Esto reduce la incidencia de infecciones del sitio quirúrgico, es decir, darle de todas maneras oxígeno por puntas nasales durante 2 o 3 días a un paciente operado por colon, ¿no? En resumen, nuevamente, el lavado quirúrgico, el lavado de manos, el equipo quirúrgico, el uso de antibióticos y sobre todo la técnica quirúrgica depurada son los factores más importantes para reducir las infecciones del sitio quirúrgico. Se llama superinfección, se define como superinfección a una infección secundaria que ocurre tras otra anterior por un agente microbiano diferente de origen exógeno o endógeno, resistente al tratamiento utilizado en la primera infección. Es decir, se opera, se toma una muestra para cultivo antibiograma, tenemos los antibióticos ideales, hacemos el tratamiento y la infección persiste. Tomamos nuevamente una muestra para cultivo antibiograma y el laboratorio nos informa que se trata de otro germen y que es resistente a los antibióticos que hemos usado en una primera infección. A esto se llama una superinfección y es tratada, por supuesto, de acuerdo al cultivo antibiograma sugerido por el laboratorio, por el cultivo antibiograma que nos ha reportado el laboratorio. Se llama resistencia. La resistencia es la capacidad de un microorganismo para resistir a los efectos de un antibiótico. Se produce por selección natural a través de mutaciones al azar y que luego pueden ser transmitida la información genética, horizontalmente por intercambio de plasmidios con otras bacterias. Es decir, que no necesariamente la descendencia de la bacteria resistente a su progenie es la que transmite la resistencia, que puede ser transmitida en el proceso infeccioso a las bacterias en forma horizontal, no necesariamente vertical. Los microorganismos patógenos en heridas quirúrgicas, ¿sí? Los más frecuentes. Los gérmenes más frecuentes son los Staphylococcus aureus, en más del 60% de los casos. Es decir, el Staphylococcus aureus vive normalmente en nuestra piel y no es patógeno. Pero si nosotros cortamos la piel, rompemos el escudo, rompemos la barrera natural, podemos permitir que en la hoja del bisturí o la manipulación de piel herida que nosotros podamos hacer, penetren estos estafilococos y produzcan una infección. Miren, el 60% de los casos. El 23% es Escherichia coli, Staphylococcus epidermis, Enterococcus fecalis en menor proporción. No son los únicos, pero son los más frecuentes. Las heridas quirúrgicas suelen infectarse por bacterias que ya se encuentran en la piel del paciente o en el órgano operado. A pesar de la antisepsia de la piel, de la eliminación del vello, de habernos lavado muy bien las manos, a pesar de haberle administrado un esquema antibiótico empírico al paciente, ¿no? Para las bacterias en caso de abrir, por ejemplo, el intestino o de que tenga el intestino perforado o el estómago, una úlcera duodenal perforada, un divertículo de Meckel perforado, a pesar de todas esas medidas, puede haber infección del sitio quirúrgico. Órgano cavitario en este caso. Infección. Se llama infección al proceso patológico causado por la invasión de microorganismos a un tejido o fluido corporal o cavidad anatómicamente normalmente estéril. ¿No? Esto se puede producir espontáneamente por una perforación, como hemos dicho, por una enfermedad que produzca perforación de una víscera. Por ejemplo, una úlcera péptica perforada, un cáncer, una úlcera cancerosa perforada, un divertículo de Meckel inflamado perforado,
un cuerpo extraño que haya deglutido el paciente, sucede con alguna frecuencia, por ejemplo, con espinas de pescado, con fragmentos, astillas de madera de un mondadientes que deglutió el paciente, ¿no? Por la cáscara o por ejemplo, una pepa de un alimento que haya tragado el paciente, se puede perforar el intestino. O por enfermedades como la salmonelosis, ¿no? La tuberculosis y otras enfermedades inflamatorias que pueden producir perforaciones espontáneas. Es decir, por perforación espontánea o por un cuerpo extraño puede haber salido el contenido a la cavidad peritoneal que es estéril. A eso se llamaba infección. Y se llama sepsis cuando este proceso infeccioso produce una respuesta inflamatoria sistémica, es decir, produce fiebre, produce hipotermia, puede producir taquicardia o taquipnea, puede producir leucocitosis o puede producir leucopenia, ¿no? Entonces, infección es la salida de gérmenes a una cavidad estéril. Sepsis se llama cuando hay síntomas sistémicos como la fiebre, como la hipotermia, como la hipertermia, ¿verdad? Se llama sepsis grave cuando, habiendo estos signos, fiebre, taquicardia, taquipnea, como hemos explicado antes, ¿no? Se produce fallas orgánicas, ¿no? Fallas multiorgánicas. Puede fallar el riñón, puede fallar el hígado, puede fallar el sistema cardiovascular, puede fallar el sistema nervioso central. Cuanto más sistemas, cuanto más órganos entren en falla, más probable que este paciente tenga complicaciones graves y se pueda morir, ¿no? Si no se puede revertir la falla orgánica, la falla multiorgánica, este paciente va al camino sin retorno. Perdón. Se llama shock séptico cuando la gravedad de esta infección produce falla circulatoria por hipotensión arterial persistente pese a la fluidoterapia adecuada. Es decir, estamos acostumbrados a que el shock se produce por hipovolemia, por falta de líquido en el espacio intravascular, que se corrige con relativa facilidad administrando líquidos, que pueden ser cristaloides, que pueden ser hemoderivados, que puede ser plasma, que puede ser suero, que puede ser sangre entera, muy raro, que pueden ser este tipo de productos que producen, nos llevan a una compensación, perdón, entonces, en este caso, no sirve, no es suficiente la reposición de líquidos. El paciente no responde, no sube la presión arterial con la reposición de líquidos cristaloides o hemoderivados. Y es necesario el uso de vasoactivos como la adrenalina o la noradrenalina. Bueno, esta es la presentación, es un poco larga, son muchas diapositivas, pero como pueden ver, son conceptos muy claros, creo que son conceptos muy claros que pueden ser fácilmente aprendidos, ¿no? Para que no hayan confusiones, para que no haya mezcla de conceptos, he elaborado esta presentación de esta manera con diapositivas muy breves. Valga aclarar que las preguntas de examen están en base a esta presentación, a este tipo de diapositivas. Por tanto, conviene que ustedes repasen y memoricen
esta presentación. Si tienen preguntas, si quieren ampliación sobre alguna acápite de esta presentación, estoy dispuesto para responderlas. ¿Hay alguien presente o se fueron todos? No, doctor, estaba todo claro, creo yo. Uy, te escuché, pero no te entendí. ¿Podrías repetir? Que estaba todo claro, doctor. Uh-huh. ¿Y para los demás? Se entendió, doctor. Sí, doctor. Bueno, muy bien. Entonces cerramos el tema. Cerramos aquí, por favor. Les deseo buenas noches. Que tengan un feliz fin de semana. Descansen porque pronto vienen los parciales y hasta fin de año no hay más descansos. Buenas noches y gracias por su asistencia.